Estamos en el libro de ninguno todavía porque no hemos empezado, entonces todavía no estamos en ningún libro. Muy bien. Damos gracias al Señor por este año que está comenzando. Obviamente es un año con muchos cambios, con muchas cosas que seguramente esperamos sean para mejorar. Estamos muy agradecidos por todo lo que Dios hizo el año pasado. Esperamos que este año el Señor siga obrando en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo más grande, la verdad. Queremos que así sea. Pero Dios necesita también que este año nosotros, ahora que estamos comenzando, tengamos propósitos claros con Él. Muchachos, si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, dicen en el mundo, ¿cierto? Si usted no sabe para dónde coge con Dios y la gente traza tantos planes, dice, pastor, por fin, después de 3 años de planeación, hice mi viaje a las cataratas del Tequendama. O sea, al salto del Tequendama. Sí, porque si planeamos para tantas cosas, ¿por qué no podemos planear para cosas para con Dios? Y por eso los propósitos de que hablamos el 31 no pueden ser cosas que simple y llanamente sean beneficios personales, sino algo que sea un profundo trabajo de Dios en nosotros. Vamos a orar y después vamos a ir a un texto en Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante. Juan 15. Juan 15. Amén. Juan 15. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Gracias porque solo tú, Señor, es quien hace y quien obra en las vidas y los corazones de todos nosotros. Hoy ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra. Rogamos que ella haga el efecto que tiene que hacer en todos nosotros. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos, Señor, a poder estar concentrados, a que permitas, Padre Santo, que la palabra llegue a lo profundo y nos ayude a ser transformados. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Para comenzar, vamos a hacer 2 cosas. Voy a dar un ejemplo, pero también para poder entender este texto, entonces vamos a ver una figura, o sea, que usted se pierda. Entonces, permítame un segundo. Aquí está la figura. ¡Trin! Ahí está. ¡Ay, ya está! ¿Ya? Sí, porque usted dice, pero ¿qué son los? Yo hablando y usted, pero ¿qué son los pámpanos? No entendí. Bueno, entonces, ¿para qué? Primero vamos con la clase de, ¿cómo se llamaría eso? Horticultura. Muy bien. Señores, vamos a hablar un texto que habla de la vid, de los pámpanos y el fruto. La vid es el arbolito, todo. Sobre todo esta parte del tronco que es donde se alimenta, ¿ok? Los pámpanos son estas ramitas que salen acá. Esos son los pámpanos, las ramitas de las cuales brotan después hojitas. Y el fruto, pues es el resultado que en algunas ramitas da. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso tiene que estar súper claro para poder entender lo que vamos a mirar del texto. La vid, los pámpanos y el fruto. Y de eso vamos a hablar bastante y en detalle en el día de hoy. Pero antes déjeme dar un ejemplo. En octubre de 2017, en los incendios, normalmente en California hay muchos incendios forestales que arrasan cientos y cientos de hectáreas, miles de hectáreas. Y en ese tiempo muchas fueron consumidas, destruyeron miles de hogares. Las pérdidas fueron de 9.000 millones de dólares solo en ese incendio del 2017. Pero entre lo que se destruyeron muchas viñas, lugares donde, obviamente, una viña es un lugar donde hay muchas vides, muchas maticas de estas que producen vino. ¿Listo? Y se consumió una bodega especial que se llamaba la bodega del Estado. Una bodega gigante, completamente consumida, edificios, equipos, todo quedó reducido a cenizas. Solo quedaron todas las matas que tenían para eso, quedaron quemadas, todas las vides que se encontraban allí. Sin embargo, algo muy extraordinario pasó. Cuando los expertos agrícolas inspeccionaron los viñedos quemados después del incendio, descubrieron que aunque todos los troncos estaban totalmente carbonizados y las ramas habían sido consumidas, las raíces profundas todavía estaban bajo tierra. Y determinaron que si las podaban todas desde abajo a ras, cortando hasta el tronco, y se cuidaban las raíces con dedicación, ellas podrían regenerarse.
Entonces el dueño, con lágrimas en los ojos, tomó la decisión más difícil de su carrera: cortar completamente todas las ramas quemadas, dejando solo los troncos carbonizados que parecían completamente muertos. A la vista, el viñedo lucía como un cementerio de madera negra, y muchos le aconsejaron arrancarlo todo y comenzar de ceros con plantas nuevas, pero él dijo que no, que él confiaba en que en el fondo las raíces realmente tenían ahora una nueva vitalidad. Durante los meses siguientes el viñedo parecía un paisaje lunar, solo troncos negros emergiendo de la tierra, no había señales de vida. Pero el hombre y su equipo mantuvieron un cuidado meticuloso y echaban agüita, nutrientes, los protegían contra plagas como si estuvieran todavía produciendo, para que no se produjera ninguna maleza. Y 6 meses después de la devastación comenzaron a aparecer pequeños brotes verdes de los troncos carbonizados. Y ya al final, con los 9 meses, las vides estaban completamente cubiertas de follaje saludable. Un año después, cuando recogieron la cosecha, los expertos dijeron que el vino tenía una complejidad y una riqueza que superaba lo que tenía antes del incendio. ¿Qué había pasado? Pues que el trauma del fuego combinado con la poda radical había hecho que la matica misma se concentrara en sus raíces y se profundizara más, y las nuevas ramas crecieron más fuertes, con un vigor renovado, alimentadas por ahora lo que había pasado. Y el fruto que produjeron fue más concentrado y más rico que nunca antes. Interesante. Nosotros pensamos a veces que cuando hay destrucción, cuando hay podas radicales, wow, que eso es algo muy terrible y que eso no va a llevar a ninguna parte. Pero resulta que en la Biblia, el podar, el quitar y a veces de raíz las cosas, es una de las enseñanzas más profundas de la vida cristiana. Ahora que estamos comenzando 2026, seguro usted ha vivido algunos momentos complicados o ha pasado por momentos difíciles, enfermedades, desilusiones, fracasos, o ha sido quitado algo, podado algo en su vida. Y a veces cosas que valorábamos muchos ya no están. Y a veces algunos están viendo su vida como una vida, como un viñedo carbonizado. Las cosas no salieron. Y nos preguntamos, ¿puede salir algo bueno de tanta desolación? Pero en este texto, Jesús nos invita a descubrir que la vida cristiana es extremadamente fructífera, y que lograrlo no va a ser el esfuerzo de usted, de nuestra autosuficiencia, ni de ser religiosos, sino que va a ser algo completamente distinto y radicalmente transformador. Por eso vamos a estar en Juan, en el capítulo 15, los versículos 1 en adelante. Y vamos a hablar de lo que está en la foto: la vid, los pámpanos y el fruto. Y vamos a descubrir verdades muy bonitas. Esta es una enseñanza de Jesús que compartió con sus discípulos cuando él estaba en el aposento alto. En eso fue antecitos de que lo arrestaran y lo crucificaran. Judas ya había salido para ir a traicionar al Señor, y en esa noche, ya era bastante tarde, Jesús escoge para hablar con sus discípulos uno de sus últimos discursos, una imagen que ellos conocían perfectamente porque en Israel había viñedos, era muy fácil distinguirlos. No fue una enseñanza ocasional, el Señor sabía que lo que venía para él después iba a ser muy duro para sus discípulos. Él sabía que nosotros somos frágiles, y él sabía que sus discípulos iban a tener unos desafíos increíbles cuando él se fuera. Y él tenía que enseñarles cómo hace uno cuando las cosas se pongan complicadas, cómo hace uno para sostenerse, para permanecer. Y eso es lo que el Señor quiere enseñar literalmente en este texto. ¿Qué iban a hacer ellos cuando vieran a su maestro torturado, ejecutado? ¿Cómo iban a sobrevivir espiritualmente? ¿De dónde iban a sacar la fortaleza para perseverar? Y Jesús va a responder la pregunta: ¿de dónde se saca? Que eso es lo que vamos a estar estudiando nosotros en el texto. El Señor comienza diciendo, vamos al libro de Juan, capítulo 14, capítulo 15, versículo 1. El Señor va a hablar de que
va a dar su primera afirmación diciendo, yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1. Jesús, ya ahorita, perdón, quitamos es que ustedes no están viendo acá. Ya ahora sí, vamos a... Muy bien. Cuando se estaba allí en el aposento alto, el Señor literalmente, ante el momento crucial que estaban viviendo sus discípulos, toma la decisión de fortalecer a sus discípulos. Y para eso el Señor coge y les dice, ustedes han visto miles de viñedos a lo largo de Israel. Han visto cómo los viñedos crecen, también cómo los viñedos fracasan, algunos como lo vimos en el ejemplo, algunos a veces había sequías y se quemaban, otros viñedos eran abandonados y no producían ningún fruto. Y era una ilustración que en la cabeza de ellos era algo absolutamente claro. Entonces el Señor, Él dice, yo soy la vid verdadera. Y lo que Jesús quiere aclarar literalmente es que la vid verdadera, como lo vimos en la foto, es todo ese tronco. ¿Qué hace ese tronco? Tiene las raíces absorben, es lo que sostiene todo el resto de cosas. Muchas personas en el mundo, y en ese tiempo también lo pensaban que la forma de sostenerse dependía completamente de ellos mismos. Y muchos hoy lo piensan. Es que yo puedo, es que yo sé, es que yo soy duro, es que yo con la fuerza de mi poder, dicen algunos. Es que si no fuera por mí, algunos usan frases como todo lo que yo he hecho, todo ese trabajo y todo, y siempre están tratando de mostrarse como que realmente ellos son los que han hecho la tarea, cuando la Biblia dice que realmente ellos no han sido los que han hecho la tarea y no nos sostenemos de eso. Por eso Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice el texto, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando dice que es la vid verdadera significa que realmente solo hay una cosa que es la que sostiene todo el resto. Y Jesús dice, no es, las cosas que ustedes están viviendo, no es por ustedes mismos, no es por otros. Si quieren sostenerse, van a entender que van a tener que tomar todos los nutrientes o todo lo que necesitan para su vida de la verdadera fuente. Y esa fuente soy yo, dice el Señor. Yo soy la vid verdadera. Uy, increíble. Ahora, decir eso era algo muy doloroso para los judíos. Los judíos en la Biblia fueron llamados también, muchas veces fueron llamados como si fueran la vid del Señor. El Señor hablaba, por ejemplo, de su pueblo y decía, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto en sarmiento de vid extraña? El Señor criticando a Israel, porque el Señor le dijo a Israel, ustedes eran la nación que tenía que darle a todos los pueblos el alimento espiritual. Ustedes eran la nación que tenía que hacer que todos los demás pueblos conocieran de mí y resulta que no lo hicieron. Esa vid fracasó. Eso fue lo que pasó inicialmente. Pero ahora encontramos una vid que nunca falla, que siempre produce fruto. Y esa es la que el Señor está mostrando. Cristo no está, y nos dice aquí claramente, es la realidad misma. Jesús es la vida verdadera, es el mismo sentido que cuando dice el Señor, yo soy el camino, la verdad, la vida. Jesús es la revelación final, la fuente final y la único que puede sustentar nuestra vida espiritualmente. Yo no sé de qué se está agarrando usted en este año y dice, uy, este año voy a hacer esto para que eso me dé tal cosa y para que eso me dé tal otra. Y muchos están pensando es cuántos viajes más van a hacer, cuánta plata más van a hacer, cuántas actividades van a llevar a cabo. Y la Biblia dice, ¿en serio? Y creen que tienen la fuerza y la fortaleza. Y están haciendo un plan en un montón de cosas, pero la Biblia dice que si no tienen como base a Cristo, no va a funcionar. Él es la realidad suprema de todo. Cristo aclara y dice, mi padre es el labrador. El dueño de una villa podrá arrendarla a los labradores, pero que lo hace, pero en este caso, en el caso específico de este texto, una vid que él planta y sustenta con propósitos específicos. ¿Quién plantó esa vid? Dios. Y Jesús dice, yo fui el que lo planté.
Ahora, ¿quién fue el que colocó a Cristo para sustentarnos? Dios mismo lo hizo, lo envió para que nos sustentara a nosotros. Y así es como hay que mirar el texto en ese sentido. Ahora, pero hay dos tipos de pámpanos. Unos que no dan fruto y unos que sí dan fruto. Se llaman infructuosos o fructíferos. El versículo número 2 dice algo muy fuerte. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué texto tan difícil. Es una cosa, wow. Me gustaría preguntar, ¿ustedes qué interpretan ahí? Pero no puedo porque estamos en una predicación. Pero bueno. ¿Ok? Es uno de los aspectos más debatidos. Porque presenta un desafío de cómo vamos a interpretar ese texto. Entonces, ahí la primera interpretación dice, algunas personas dicen, son personas profesantes externos que nunca tuvieron una vida genuina, nominales, o sea, no son creyentes, como Judas, aparentaban ser discípulos, pero nunca experimentaron un nuevo nacimiento. Entonces, por eso no dieron fruto. Pero otros dicen, no, son creyentes genuinos. ¿En serio? Pero que el problema es que cuya comunión con Cristo estaba interrumpida. Y por no tener comunión con Cristo, no había fruto. Uy, ¿y ahora cuál tomamos? Qué camello. Deberíamos saltarnos todos esos versículos, ir a la parte que quiero, pero no. Nos toca tomar una posición al respecto de eso. La mayoría del cristianismo va a tomar una parte del cristianismo y otra gran parte. La gran parte va a tomar la segunda interpretación. Va a decir que está hablando de la comunión con Cristo. Y lo va a hacer basado en el contexto inmediato, porque dice que vosotros, hablando de creyentes, sobre todo los versículos 3 al 5, y obviamente si son creyentes, pues no pueden ser incrédulos, y obviamente los destinatarios es a creyentes. Ahora, y otra cosa, ¿quién puede producir fruto? Solo creyentes pueden producir fruto. Una persona sin Dios no lo puede hacer. Por lo tanto, el contexto lleva a pensar que estamos hablando de creyentes. Entonces, para que quede claro, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de comunión. Comunión. ¿Ok? La salvación es una posición en Cristo. Señor, soy salvo, voy para el cielo. La comunión es la relación por experiencia mantenida por obediencia. Es una relación constante en obediencia a Cristo. Y esto vamos a hablar de esa comunión con Cristo. Ahora, ¿qué dice el Señor respecto a eso? Todo pámpano, una ramita que no lleva fruto, la quitará. Y aquí es donde obviamente la gente dice, la quitará. Wow. ¿Qué significa eso? ¿Muerte? No, significa disciplina. ¿Qué pasa cuando, y en la Biblia pues lo podemos ver, por ejemplo, cuando Ananías y Zafira pecan voluntariamente contra Dios? ¿Qué hizo el Señor contra ellos? Los quitó. Entonces surge la pregunta, ¿eran salvos Ananías y Zafira? ¿Cómo saben que no? Qué difícil, ¿no? ¿Cómo saben que no? La Biblia no dice que eran no salvos. La Biblia dice que cometieron un pecado que fue codicia. No dijeron que se quedaron con una plata de lo que habían prometido. Y básicamente lo que habla la Biblia, literalmente lo que sí pasó, es que recibieron una disciplina extrema. Y la disciplina extrema es que el Señor se los llevó, los cortó. Pero la Biblia no dice, y entonces les pegó su condenada por eso, pues la verdad no dice la Biblia, no vemos eso. Nosotros somos los que decimos, seguros no serán salvos. Porque la tendencia de nosotros cuando alguien comete una falta fea o fuerte es inmediatamente coger y decir esa falta define todo lo que es la persona. Pero resulta que la salvación no se define así.
La salvación es un acto en el cual usted y yo comprendimos nuestra condición, le entregamos la vida al Señor y después de eso usted ha pecado. ¿Qué pasa si cojo una de esas cosas que están allí y la afirmo y digo que usted entonces no es salvo por ese pecado que todavía le veo, el de la ira? ¿O qué tal el de llegar tarde a la iglesia? Uy, no, no, eso es mano de impíos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en cómo interpretamos esa clase de cosas. Cuando hay una voluntaria rebeldía contra Dios, Dios actúa de maneras muy fuertes. Y a eso es a lo que se refiere el texto. Cuando yo literalmente me niego una y otra vez a tener esa comunión y no hay comunión, no hay fruto, entonces Dios meterá su mano y en este caso lo hace de una forma muy, muy, muy fuerte. En el Antiguo Testamento, cuando una persona fallaba, ¿qué hacía? Ofrecía un sacrificio para que su pecado fuera cubierto. Pero si la persona lo hacía con soberbia, o sea, sabía que esto y aún así, pero es que lo quiero hacer, a mí me gusta y lo voy a hacer, ya no había sacrificio. Y la Biblia dice que lo sentenciaban a muerte. Ahora, ¿dejaban de ser del pueblo de Dios? No. Pero se morían. Literalmente. Ahora, aquí el Señor dice, nos dice en su palabra, y lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará. Wow. Ahora el contraste, que es bastante grande. Si usted no poda, si usted tiene una vid, un arbolito de eso, si no lo poda, el arbolito se vuelve silvestre y el fruto disminuye y se hace inútil para comer. El podador es capaz de saber qué cosa debe cortar: el exceso de hojas, porque consumen nutrientes y le dañan y no permiten que crezca. La poda no es una expresión de desquite con el arbolito, ¿no? Es una expresión, y así también para nosotros, de amor paternal. Es una forma en que se quita lo que falta, lo que sobra, pero no es ira. La reprensión de los creyentes que busca cuando Dios nos coge a nosotros y nos reprende, pues santificarnos. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros reproduzcamos nuestra vida, que nos parezcamos cada día más a Cristo en nuestras vidas cotidianas. Esa es la forma en que se hace. En los viñedos normales siempre se limpia varias veces el arbolito. Llega el tipo con unas tijeras súper chiquiticas y dice, y solo lo corta definitivamente cuando, después de haber hecho cientos de intentos, ya la rama no, y se sabe que chao, la quita. Wow. Literal, así es como se hace en eso. Pero la otra cosa es que el Señor en este texto nos enseña algo que este año tiene que ser algo absolutamente real en nuestras vidas. Hecha la aclaración. Ya queda claro que aquí el asunto es cómo está su comunión con Dios. ¿Cómo está su relación con Dios? Esa es la primera cosa que nosotros podemos estar mirando. Señores, Dios no se conforma con que simplemente nosotros hagamos cosas para Él. La Biblia dice, hay una respuesta automática que Dios desea, y es que nosotros, por lo que hemos recibido del Señor, demos literalmente fruto. Dice aquel, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo dice como la consecuencia natural de que Dios le esté limpiando en nuestras vidas, es que usted y yo cada día se note más en nuestra vida el fruto de Dios, del trabajo de Dios. Es para eso que lo ha hecho. Todos esos momentos difíciles que ha pasado, esas cosas durísimas que hemos tenido, esas cosas que nos ha tocado vivir, ¿qué sacó de bueno de ellos? ¿Le han hecho producir más fruto o se echó usted a la pena y se agarró con Dios? ¿Qué pasó ahí? Y el Señor dice que es la respuesta que el Señor desea, es que produzca cada vez más fruto. Dios actúa limpiando los pámpanos para que lleven mucho fruto. El Señor limpia las ramas, eliminando todo lo que debilite nuestra energía espiritual y dificulte que podamos producir fruto. Y constantemente lo está haciendo, y a veces nos duele mucho cuando lo hace. Pero la pregunta es,
¿Qué fruto estamos teniendo nosotros? Cuando llegamos al versículo 3, dice el texto, y el Señor le está hablando a creyentes porque mire lo que dice. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos. Dice, wow, qué interesante. Ya vosotros estáis limpios. Ahí ya, en otras palabras, ustedes ya tienen un estado, ya han sido regenerados. Es algo que ya tienen, que ya cuentan con eso. No, ustedes no son profesantes externos, son creyentes genuinos que han experimentado la limpieza de esa regeneración. Usted cuando recibió a Cristo el Señor nos limpió. Inicialmente fue la primera poda así que quitó todo lo. Y por eso dice acá. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Dice, por la palabra que os he hablado. ¿Cómo aceptamos nosotros al Señor? Pues por la palabra que recibimos de Cristo. Produjo un cambio de orientación en nuestra vida y nos limpió. Nos quitó un montón de cosas. Obviamente todavía nos faltan muchas otras. Los discípulos de Jesús habían sido enseñados toda su vida en las tradiciones judías. Limpiezas, lavamientos, rituales, observaciones religiosas. Pero con Jesús habían aprendido cosas que nunca habían entendido, que la limpieza genuina, señores, es interna, espiritual y es operada por la palabra de Dios y no por rituales humanos. Ellos hasta ahora entendieron esa verdad. Y el Señor dice, ya por la palabra yo los he limpiado, hermanos. Ya los he hecho. Wow. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Eso fue en Mateo 23, 25. Vosotros limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La limpieza externa sin transformación interna se llama hipocresía religiosa. Si este año usted se ve más lindo por fuera, pero por dentro no hay limpieza espiritual, perdimos el año. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que nos va a limpiar? Y aquí está clarísimo. La palabra de Dios. ¿Qué dijo Primera de Pedro 1:23 que aquí estudiamos? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Eso es Primera de Pedro 1:23. ¿Qué dice Santiago 1:18? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando nacemos de nuevo por la palabra de Dios, cuando lo recibimos por fe, wow, ahí llega la limpieza, la primera limpieza que el Señor hace. Qué chévere eso. Y lo que también está diciendo el texto es que esa palabra que hace ahora, que está haciendo la palabra en nosotros, se llama proceso de santificación. Santificación. Todos los días el Señor dice, hay que podar esto, un pedacito de esto, ay, falta esto, ¡pum! Uy, le salió esto, ¡pum! Y empieza a cortar. Así es como funciona y está funcionando el Señor. ¿Quién es el que poda? Pues la palabra, el Señor. Lo hace, como lo estamos viendo, a través de su preciosa palabra. ¿Sabe qué dijo el salmista cuando entendió esa verdad en el Salmo 119, 67? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sabe qué dice el Salmo 119, 71? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y lo que estamos diciendo es que a veces la aflicción prepara el corazón para recibir y obedecer la palabra de Dios. Y lo hace. Dichoso aquel a quien el Señor corrige, aquel a quien instruye tu ley. Eso es el Salmo 94, 12. La palabra de Dios es la que hace los cambios, la que trabaja en eso. Por eso, señores, en este año la Biblia debe ser algo absolutamente vital para nosotros. ¿Cómo es posible que haya creyentes que nunca han leído toda la Biblia? Y mucho menos, y terrible, que muchos ni siquiera se han esmerado por estudiar siquiera un poquito de la palabra de Dios. ¿Cómo pueden decir que han sido cambiados y transformados si se limitan a cosas mínimas con la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar eso? Si la Biblia la quitamos del púlpito, el pecado va a aparecer en los creyentes. Si usted quita la Biblia de su casa, pues el pecado va a empezar a crecer más y más. Si quita la Biblia de su vida, perdimos, no hay nada que hacer.
Porque la palabra de Dios necesariamente es la manera en que va a obrar, pero sin palabra no hay forma. Seguiremos siendo y tendiendo hacia el pecado. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro compromiso en este 2026 con la palabra de Dios? Porque ese es el medio divino designado e insustituible para la transformación. ¿La va a tomar en serio o no? Eso es lo que está diciendo el Señor, la seriedad de eso. Pero hablemos de cómo se hace para que yo pueda sostenerme, que el Señor le quería enseñar a sus discípulos cómo se van a sostener ustedes en medio de lo que viene. Porque este año ya empezó movidito. Se llevaron a Maduro, movidito. Ya es un año con muchas cosas y algunas de ellas nos van a afectar. Entonces el Señor en el versículo 4 enseña la técnica. Permaneced en mí y yo en vosotros. Uy, pero la vamos hasta acá. Aquí está el texto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Wow, dice permaneced en mí. Significa, eso es un mandato. Permaneced, del verbo le toca y le figura. ¿De acuerdo? ¿Me entienden qué significa eso? Dios no está diciendo que si le gusta. Dice, hágame el permaneced. Ordeno eso. No es una sugerencia toda amable. Es un mandato absoluto para una vida fructífera. Significa, hágame el favor y usted se queda, continúa, habita, reside conmigo. No me suelte. Siga ahí donde está. Perdure en esa posición. Mantenga la comunión ininterrumpida, constante, vital, todo el tiempo conmigo. Porque si la pierdes no hay fruto. ¿Qué frutos tuvieron el año pasado? ¿Podrían hacer una lista de los frutos espirituales que tuvieron? Pero lo interesante del texto es reciprocidad. De allá, de aquí para allá, pero de allá para acá. Dios dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Wow. Ahora, ¿qué es lo increíble de esa historia? Que Cristo cumple su parte. Dice, ¿sabe qué? ¿Cuándo me voy a ir de su lado? ¿Qué dijo el Señor? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo el Señor? Aunque fueres infieles, yo permaneceré. Él dice, yo nunca me voy a separar de ustedes. Pero dice a nosotros, hágame el favor, se responsabilizan de permanecer conmigo. La comunión nunca se quiebra por Él, la comunión se quiebra por nosotros. Nosotros somos lo que la hacemos. Él no la quiebra. El Señor está, yo siempre molesto diciendo, Él está a un pensamiento. Usted dice simplemente, Señor dice, aquí está, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? El problema somos nosotros que no queremos esa relación o esa comunión o la queremos solo por momentos. Cristo nunca abandona su compromiso de permanecer en nosotros. Cuando la comunión se interrumpe, siempre es nuestra infidelidad, nunca la suya. Nunca ha sido la suya. Por eso este texto está hablando de comunión y no de salvación. La salvación es la obra en la cual soberanamente Dios nos salvó. Ha sido por gracia, garantizada eternamente, no depende de mi esfuerzo humano, es sellada por el Espíritu Santo. Eso es la salvación. Pero la comunión requiere que yo coopere activamente, que yo haga mi parte, que yo mantenga la obediencia al Señor. Y a veces no tengo esa comunión con Dios, la interrumpo, porque conscientemente no quiero. Pero lo chévere es que puede ser restaurada cuando yo hablo con Dios, cuando confieso mis faltas y viene la restauración. Y eso es lo que estamos diciendo. Por eso el Señor dice, aquí da la ilustración perfecta. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ahí es cuando veíamos el arbolito, la figura, la dependencia absoluta del pámpano, o sea, de las ramitas. Total de la vid. Necesitan que el tronco los alimente.
Dependencia absoluta en este caso de Cristo, no parcial, ni ideal, ni opcional. Es total, absoluta e inevitable. Y si no hay eso, señores, lo siento, no hay vida fuera de la vid. No hay nada fuera de la vid, o sea, de Cristo. Un creyente no puede ser fructífero sin la plena comunión con Cristo. Wow. Y esa es la parte increíble, pues, de la historia que nos está diciendo el Señor. Por eso dice acá, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Usted es una rama y usted no puede decir, voy a fructificar sin la vid, o sea, sin el tronco. Usted dice, no puede hacerlo. ¿Cuándo ha visto? Nada, si usted quita la ramita sola en una esquina no crece, no se mueve, ya se muere, ahí queda. Siempre tiene que estar pegada, necesita eso. Ahora, ¿cuál es el fruto del creyente? La obra del Espíritu Santo, que se va reproduciendo y que hace que nos parezcamos cada día más a Cristo, que nos conduce a hacer las cosas que Cristo hizo, a pensar como Cristo pensó, a actuar como Cristo actuó. De eso se trata. Esa es la experiencia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora, pero aquí aparece un pecado, se llama autosuficiencia espiritual. Son aquellas personas que dicen, yo puedo crecer, yo puedo producir vida por mí mismo, yo puedo ser nutritivo para los demás. ¿En serio? ¿Yo puedo hacer crecer hojas verdes? ¿Yo puedo desarrollar flores? ¿Yo puedo formar racimos de uvas? ¿Yo puedo madurar el fruto? No, yo no puedo hacer eso. Si soy un simple pámpano, yo no puedo hacer nada de eso. Mi única función es permanecer conectado a la vida. Eso es lo que me da vida. De lo contrario, estoy muerto. El creyente separado de Cristo, que vive en independencia práctica, es el autosuficiente, el que confía en sus propias capacidades, el que dice es que yo soy muy inteligente. La Biblia dice, ¿sabes qué? Pues más inteligente que sea, usted no puede producir nada de valor espiritual para Dios. Y usted puede tener una actividad religiosa impresionante, pero no puede tener un fruto genuino que le dé la gloria a Dios. Durísimo eso. Yo les pregunto, ¿este año nuevo estamos permaneciendo en qué? ¿Empezó el año permaneciendo en Cristo? No como un ejercicio religioso. Fui a la iglesia. No. No. Sino que, oiga, voy a crecer. Mi propósito este año. Señor, quiero crecer contigo. Quiero quitar lo que no sirve. Que me ayudes a podar esas cosas que faltan en mi vida. Cosas como esas. Señores, si una vez salvos no se puede producir fruto si no permanecemos en el Señor. La salvación nos coloca en la vid, nos pone ahí, sé que somos injertados ahí, una rama injertada. Pero la permanencia nos mantiene fructíferos. El no soltarnos, el dejarnos que alimentemos eso. Eso se llama dependencia radical. Señores, tenemos que depender radicalmente. ¿Qué dijo Pablo diciendo de su dependencia radical en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él lo tenía súper claro. Dependo, vivo completamente en el Señor. Cuando llegamos al versículo 5 dice el Señor, yo soy la vid, un versículo muy famoso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, el más famoso de los más versículos que más conocemos, de los que más conocemos nosotros. Separados de mí nada podemos hacer. El Señor dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Nunca se consideren que son los que sostienen las cosas. Le está hablando a los 11 discípulos que quedaban aún en ese lugar con él en ese momento antes de ir a la crucifixión y muerte. Y obviamente aplica para todos los creyentes. Jesús hoy podría decirnos, ustedes, y me incluye a mí, son los pámpanos. Yo soy la vid. Literal. Pero el Señor hace una aclaración aquí. El que permanece en él, que ya hablamos que si yo en él, este lleva mucho fruto. Y él dice, y aquí viene la parte más interesante.
En el versículo 2, el Señor mostró el nivel básico. Un creyente da fruto. Significa la expectativa mínima de Dios es que usted y yo demos algo de fruto. El resultado natural de estar conectado a Cristo es que algo de fruto se nos note, un cambio, una transformación, alguna cosa. Pero el asunto va subiendo cada vez más, porque el Señor vuelve a hablar del fruto. Ahora no dice fruto, ahora dice, lleva mucho fruto. Cuando Dios, después de que comenzamos con un fruto básico, pero dice el Señor, después nos pega la podada y dice, ahora necesito que el fruto sea más, necesito que el resultado de esa limpieza es que usted incremente su productividad conmigo. Wow. Dios no le está cortando cosas para que usted sea peor, sino para que usted sea mejor espiritualmente hablando con el Señor. Que se le noten más y que se nos noten más el trabajo de Cristo en nuestra vida. De eso está hablando. Entonces pasó del fruto a más fruto y por eso lo llama mucho fruto. Productividad abundante, desbordante, plena comunión con el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y eso nos lleva a una verdad dura de parte del Señor. El Señor no se conforma con productividad mínima. El Señor dice, oiga, yo no estoy a usted haciendo eso en su vida para que usted se quede ahí, como momia egipcia ahí, por los siglos de los siglos. Básicamente es un llamado a que seamos productivos con el Señor. Y eso se llama mucho. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica? Miren la vida de Pablo. ¿Cuántas iglesias habló ese hombre? Montones. ¿Cuántos viajes misioneros hizo? ¿Sé cuántos viajes misioneros ha hecho? Dice, ir a las Islas Canarias, a Santa Marta, ¿eso cuenta como viaje misionero? No. ¿Cuántas veces ha ido por allá a los pueblos a hablar de Dios? ¿Cuántas veces Pablo podía mostrar unas cosas de, mire? ¿Por qué? Pues porque nunca se despegaba de Dios, su relación le hacía que cada día tenía que hacer algo más y no se conformaba con, algunos se conforman con venir los domingos, que no llueva, a la iglesia y conectarse uno que otro miércoles. ¿En serio? ¿Eso es el fruto? No es que eso defina qué tan fructíferos somos, pero algunos no han tenido mayores cambios a lo largo de su vida cristiana y yo le pregunto, ¿a qué juegan con eso? Dice, el que permanece en mí y yo en él. Nosotros permaneciendo en Cristo, ¿sabe cómo permanecemos en Cristo? Obedeciéndolo, dependiendo, teniendo esa comunión, cultivando la comunión. ¿Y cómo lo hace el Señor? Mediante su presencia por el Espíritu, porque lo hace, su vida fluyendo a través de nosotros cuando lo permitimos. Y cuando las dos están, wow, fruto, mucho, no poquito, mucho fruto. Pero si no lo hay, el texto dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y obviamente es una hipérbole. El Señor está diciendo, esta es una realidad absoluta, inquebrantable. Y la advertencia que hace Cristo en este texto es que separados de Él, independientes de la comunión con Él, no es posible nada en cuanto a la vida que quiere Dios. No dice, poco podéis hacer. No dice eso. No dice, tendrás dificultades para hacer. Dice, usa la forma más enfática del griego y dice, ¿sabe qué? Nada podéis hacer. Déjeme darle unos tips. Los nombres han sido cambiados, pero para no herir la susceptibilidad de nadie. Tú puedes producir actividad religiosa impresionante, pero es nada espiritualmente, porque solo es externa. No sirve. Tú puedes hacer un montón de programas elaborados y podemos montar un montón de programas, pero si nosotros no trabajamos, pero es nada eternamente. Y nosotros podemos generar resultados externos visibles como iglesia o a nivel personal, pero es nada delante de Dios. Y nosotros podemos trabajar incansablemente para el reino de Dios, pero es nada sin Cristo. Pero podemos predicar sermones elocuentes.
pero es nada sin su vida, sin la vida del Señor en nosotros. Y podemos organizar eventos exitosos, pero nada es sin su poder. Fuera de la gracia, el cristiano no solo no puede producir nada, sino que él mismo es nada, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:10. Soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, él no es nada, solo es la gracia. Y entonces aquí nos toca hablar de algo serio. Una gran preocupación siempre es que seamos activistas religiosos. Hoy mucha actividad cristiana actual funciona según principios humanos. Hoy las iglesias, y tristemente, y muchos quieren vivir bajo metodologías de mercadeo y publicidad. Hoy muchas iglesias hablan de psicología humanista, motivacional. Muchos hablan de solo crecimiento numérico o de técnicas de liderazgo o de cosas así. Tenemos resultados, tenemos asistencias grandes, presupuestos grandes, instalaciones expandidas, programas multiplicados, pero separado de Cristo no tiene ningún valor eterno. No tiene ninguno. El problema es que hay muchas personas que ven esas iglesias grandes y medio lujosas y qué cosa tan impresionante. ¿Ustedes creen que eso es éxito? Y no estamos diciendo que no hay, si Cristo no es el centro, no hay nada. No está pasando absolutamente nada. Ese es el punto. Este año hay preguntas que yo debo tener, pero preguntas correctas. Hay personas que van a preguntarse, ¿qué puedo hacer para Dios este año? Tal vez no es la pregunta correcta. Pregúntese, ¿qué puede Cristo hacer a través de mí mientras permanezco en Él? Porque es la única forma en que habrá resultados. ¿Qué puede Cristo hacer a través de mí? Y tremendo lo que dice el Señor. Muchas cosas. Y la pregunta tal vez que tenemos que hacernos es, ¿por qué no tuve tantos resultados esta vez? ¿Por qué? ¿Por qué pasé este año como en blanco? ¿Por qué no crecí nada? Como que me siento que pasó el año y fue peor que el año pasado. Antes me consideraba como que, bueno, no soy como del común, pero ahora estoy como peor. Como que siento que he bajado en lugar de subir. Pues claro, te soltaste del Señor, de la comunión y la relación con el Señor. Pues no hay nada que hacer, ahora hay que restaurar. Eres su hijo, así que puede ser restaurado, ese es el punto. Pero la pregunta es si tú quieres eso, ¿no? Y entonces el Señor da una frase, dos versículos que hacen algo interesante en el texto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Es claro, los que dicen, no, es el infierno, pero él no está diciendo que es el infierno. Cuando las referencias al infierno se dan, dice fuego que nunca se apaga, fuego que... Siempre la Biblia trata de hacer una distinción en eso. Era normal dentro de las viñedos pues, que cuando ya un pámpano después de muchos tratamientos no servía, pues lo cortaban y le decían, vaya queme eso porque eso no sirve, ya no tiene ningún sentido, seguirle echando más. Pero es para proteger, porque decir, no, ya esta ramita no puede dar más. Si alguno no permanece a mí, es una posibilidad real. Jesús está diciendo que pudiera que alguno no permanezca en él. Antes les manda, nos dice, permanezcan en mí, pero es consciente de que algunos no lo están haciendo. Y ahora pasa a advertir qué ocurre cuando esa comunión se interrumpe a lo largo de mucho tiempo. O cuando la persona persiste deliberadamente en las cosas y manda tres consecuencias. La primera, será echado fuera. Será echado de la comunidad de la vid. Ya no va a estar con la vid. Ya la persona se va desprendiendo.
Dice, yo voy a la iglesia de vez en cuando, por allá, y se va aislando. La segunda se secará. La persona cada vez se ve más marchita, como que ha perdido su vitalidad. Y la tercera y la más complicada es que ya muere. Y literalmente ya es eliminada, que es la que está allí. Y entonces Dios puede eventualmente llevar a un cristiano por su falta de fruto a cortarlo de tal manera que muera. Ush, wow. Y la respuesta es, pues en la Biblia algunos se murieron después de pecar con el Señor. Ananías y Zafira es el caso más famoso. Y cuidado con decir de una, es que es una partida impía. ¿En serio? No sabemos. Eso no se puede hacer así tan. ¿Y qué pasó si eran creyentes? ¿Qué pasó si fue la disciplina más fuerte del Señor por su pecado? Ojo lo que dice, pecado de rebelión voluntaria constante. Una de las formas en que Dios puede disciplinar severamente incluye la muerte física. Y Dios lo ha hecho en la Biblia varias veces. Y vuelvo y repito, el texto está dirigido por contexto a creyentes. Literalmente. Y obvio, en la Biblia muchos han muerto por fuego divino. Nabad y Abiú. Dios los cortó por medio de fuego del pueblo, pero el asunto es, ¿eran parte del pueblo de Dios? Y eran parte del pueblo de Dios hasta ese momento. Ahora, ¿qué tal el de 1 Corintios 5? Que ese es todavía más camelludo. Es un hombre que había pecado en flagrancia y dice que lo entregaron a Satanás. Pero Pablo lo aclara para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5, 1 al 5. La disciplina más extrema de Dios puede ser cortar a una persona. ¿O qué tal en la Santa Cena? Los corintios, ¿se acuerdan de los corintios? ¿De los creyentes corintios? Ellos participaban indignamente en el Señor, pero ¿qué eran? Creyentes. ¿Y qué dijo el Señor y qué les advirtió? Siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Castigo profundo, fuerte. Wow. Por eso, en el versículo número 7, si permanecéis en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, primero el Señor hace la advertencia. Estamos comenzando el 2026. ¿Cómo va a trabajar con Dios este año? ¿Dios va a tolerar indefinidamente nuestra rebelión como hijos? ¿Estamos resistiendo conscientemente el llamado de Dios a dar fruto en algunas o muchas áreas de nuestra vida? ¿Estamos desobedeciendo voluntariamente de manera constante a Dios? ¿Qué hará Dios? Esa es la pregunta. Pero el Señor dice por el otro lado, en cambio, si nosotros permanecemos en Él, si tenemos una comunión constante, una dependencia total, una obediencia activa, una intimidad con Él, y si las palabras de Cristo permanecen en vosotros, significa sus mandamientos y recordamos su palabra de manera constante. No, es más que memorización. Mucho más que eso. Si nuestro pensamiento está dominado por las escrituras, si nuestras prioridades están moldeadas por sus enseñanzas, si nuestros deseos están transformados o guiados por la voluntad de Dios, si nuestras decisiones están filtradas por la palabra, eso es lo que dice el Señor. Entonces no hay la menor duda que todo lo que ustedes pidan pues será hecho. Interesante, ¿no? Pero hablamos hablando de una persona súper madura, ¿no? De alguien que, y no es pedir para sus propios deseos, estamos hablando de alguien que entiende todos los principios de pedir a Dios, que más o menos son 22 principios. Es una persona que no está buscando la comodidad, sino la gloria de Dios.
que no está buscando bendiciones materiales, sino fruto espiritual. Es una persona que no está buscando éxito, está buscando el reino de Dios y su justicia. No es una persona que anhela cosas personales, sino que quiere ser semejante a Cristo. La Biblia dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que está buscando Dios, eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Para terminar con el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. Que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. El propósito supremo de Dios, ¿para qué Dios quiere que llevemos fruto? Pues para darle gloria a Él, literalmente. Y como está escrito, significa una gloria que debe ser constante, algo que tiene que estar pasando, que tuvo que haber pasado el año pasado, que tiene que estar pasando hoy, que tiene que estar pasando en el futuro. ¿Y qué tiene que estar pasando? Que llevemos no poquito, mucho, mucho fruto, no escaso ni moderado, mucho fruto. Y solo quienes tienen esa unión con Cristo lo pueden hacer. Usted dice, ¿y cómo se me nota? Bueno, hay varias maneras. Primero, con su carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así se le nota. Cuando usted confía plenamente en el Señor y lo testifica y entiende que usted no lo puede hacer, sino que muestra que usted depende de Dios. Cuando usted cumple su propósito y cuando entiende, Dios quiere esto, voy a hacer esto. Porque ese es el plan de Dios. Cuando la gente lo ve y wow, y puede identificar realmente que amamos al Señor. Así es como se cumple. Señores, es más que actividad religiosa. Dice que seáis mis discípulos. Ser un discípulo es más que una actividad religiosa, que tomar un curso, que estar en la iglesia, que obtener un certificado. Es identificarme con Cristo, es transformarme a la imagen de Él, es que se reproduzca ese carácter, que yo cumpla la misión del Padre en el mundo. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Por eso dejemos de estar midiendo las cosas por las cosas equivocadas. ¿Estamos creciendo numéricamente? ¿Esa es la pregunta? No, la pregunta es, ¿estamos dándole gloria a Dios a través de lo que hacemos? ¿El Señor está siendo glorificado con eso? Dejemos de descrestarnos por lo externo. Qué bueno si un día tenemos una iglesia propia, un lugar propio, o grande, o espacioso, o bonito. Qué chévere, eso no es malo. Pero si la iglesia no cumple el propósito de glorificar al Señor a través de lo que hace, no tiene ningún sentido. La Biblia dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso al salir de acá tenemos que hacernos esa pregunta muy clara, muy puntual. Nosotros dependemos, nuestro estilo de vida es una dependencia total de Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Tenemos un compromiso con la palabra. ¿Cuál va a ser su compromiso este año con la palabra de Dios? ¿Se va a alimentar de ella? ¿Se va a preparar? Porque recuerda que ella es la que nos cambia, la que nos transforma. ¿Va a dejar que Dios lo limpie? Esa es la pregunta. ¿Va a dejar que Dios coja y... Y la pregunta es, ¿qué propósito, qué plan va a hacer con el Señor? ¿Qué quiere darle de fruto al Señor entendiendo qué es lo que realmente es importante para Él? Recuerden, la gloria de Dios es el motivo supremo por el cual hacemos las cosas. Y en este nuevo año rogamos y retamos a todos a que así sea, a permanecer en una comunión constante con el Señor, a que prioricemos nuestro tiempo con Cristo, a que cultivemos su presencia y a que quitemos todo aquello que interrumpe nuestros patrones de vida, que nos dañan y que no permiten que estemos. Y solo para terminar, si tuvieras que calificar el 2025 de 1 a 10, tu comunión con Cristo, ¿cuánto fue? ¿Qué vas a hacer para que el 2026 sea diferente?
Cuando lleguen las dificultades inesperadas, las desilusiones, los dolores inexplicables, las pérdidas significativas, vamos a tener la fe madura para recibir la poda de Dios. Si está en comunión, sí, con dolor y con tristeza, pero sí, pero si no. Por eso lo animo, hermanos, a que este año sea un año que podamos dar frutos, que al final de año podamos decir, wow, Señor, por fin trabajé en eso, crecí, y esa es mi esperanza. Tú nunca vas a dejar de alimentarme, la vida siempre va a alimentar. Siempre vas a estar con nosotros. Ayúdanos, Padre Precioso, para que así sea. Recuerden, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese debe ser como la meta de nosotros. Hermanos, que este sea el año en que realmente entendamos esta verdad y la practiquemos. Y que Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias, Padre, porque solo tú y nadie más que tú, Señor, puede hacerlo. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón, que nos ayudes a través de todo lo que hemos escuchado para darte la gloria y la honra que tú mereces. Gracias por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a de verdad tener metas y propósitos que reflejen el fruto espiritual que tú deseas. Dar fruto es algo natural cuando permanecemos en ti, Señor. Y rogamos, Padre, que nos ayudes a que se haga visible en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Por eso hoy ponemos delante tuyo, Señor, todo lo que hemos visto. Rogamos, Señor, que tú nos permitas, nos ayudes a poder entender el proceso que estás teniendo con nosotros y a ser restaurados en todas aquellas áreas donde por la falta de comunión contigo no hay ningún fruto. Ayuda a tu pueblo a comprender esta verdad, pero más importante a vivirla, porque la pedimos en el nombre de Jesús. Amén.